Continuamos con esta entrevista con el licenciado Pelegrín Castillo, que es una persona que, bueno, no amerita ningún tipo de título, ni de lo que ha sido, ni de lo que es. Le estaba diciendo fuera de cámara que espero ese libro rápido que él escriba sobre todos estos acontecimientos que el pueblo dominicano lo conoce poco. Llegamos a la crisis de Haití del 94, con todo lo que sucedió y bueno, y nuevamente la petición de los campamentos y Mira, todo eso. yo tuve la oportunidad, y voy a dar este testimonio, de acompañar al presidente Fernández. En ese entonces él era candidato a la vicepresidencia de Don Juan. Don Juan no fue invitado a Washington, igual que todos los candidatos presidenciales. Él no fue, por razones obvias. Fue Leonel Fernández y el presidente Fernández me invitó a acompañarlo. Yo fui a esa reunión en las elecciones, fue en enero, principio de enero del 94. ¿Cuál fue la posición norteamericana con relación al proceso electoral dominicano? Muy franca, muy directa. Nosotros necesitamos que en República Dominicana surja un gobierno que nos ayude a manejar la crisis haitiana. La crisis haitiana es muy compleja, es muy difícil, es explosiva, nos están llegando muchas presiones de migración, hemos tenido que establecer este cerco con mandato de Naciones Unidas, ese embargo al país más pobre del continente, un gran embargo que desbarató su industria turística, lo que quedaba, su industria textil, y de paso redujo a la mitad los pocos bosques que tenían Haití. ¿Cuál era el tema de ellos? Ellos necesitaban un gobierno aquí. Criticaron al doctor Balaguer de manera durísima y a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas estaban rompiendo el bloqueo. Y obviamente yo ahí aproveché, intervine y le hicimos unos cuestionamientos muy serios a ese enfoque que ellos tenían, porque ellos no estaban adoptando una posición frente al proceso dominicano en función del interés de preservar o fortalecer la democracia dominicana, sino en función de su visión geopolítica, Claro. de manejar la crisis haitiana, envolviendo a República Dominicana en el rol de Estado pivote. Ahí ya yo vi por primera vez, y habían dos subsecretarios y varios altos cargos, sí, oficiales senior del Departamento de Estado. Yo vi por primera vez la confirmación de lo que ya teníamos aquí bien claro, de que Estados Unidos en realidad había desahuciado a Haití como Estado y que el papel era tratar de que República Dominicana fuera la zona de descompresión, de desahogo de la crisis haitiana. En ese proceso nosotros ya conocíamos, y lo voy a decir, un funcionario de organismos internacionales, porque hay muchos que están conscientes del tema y que tienen simpatía por las posiciones dominicanas, que nos dijo a nosotros, al Movimiento Unión Nacionalista, y yo estuve en esa reunión, que resistiéramos las presiones americanas para la apertura de campamentos de refugiados. Ellos querían ahí en el 94 que el país abriera en la aplicación del plan Éxodo 20 campamentos de refugiados, el más avanzado en términos territoriales iba a quedar en San José de las Matas con 20.000 haitianos, bajo tutela de Naciones Unidas. Ese funcionario de Naciones Unidas nos dijo, no lo hagan porque los países que lo han hecho, y nos ponía el ejemplo del Líbano, han sufrido muchísimo, porque después entonces eso se convierte en un factor de inestabilidad. No tenía que decírnoslo porque nosotros lo sabíamos, Claro. pero la confirmación de que eso no lo dijera un alto funcionario de Naciones Unidas aquí, que resistiéramos las presiones norteamericanas y haber visto las presiones de la administración Clinton contra la República Dominicana, a nosotros, a mí particularmente, me robusteció mucho la convicción de que Estados Unidos desahució a Haití y lo que ha hecho es tratar de que República Dominicana sea ese estado pivote, esa zona de descompresión. ¿Qué ha pasado en 20 años? Desde el 94, 95, hasta la fecha, 20 y pico de años, ¿qué ha pasado? Que Estados Unidos ha logrado, con un mandato
de Naciones Unidas, que lo que llaman un programa de estabilización. Los haitianos antes salían masivamente por mar, eso, ahí construyeron un muro de indiferencia, no salen por mar hacia la Florida, hacia Bahamas. Y si salen lo agarran y lo si devuelven. Salen, lo agarran y lo devuelven. Bahamas tiene problemas porque es un territorio muy cercano y tiene una incidencia muy grande en Bahamas. Los británicos igual. Mantener la apariencia de que hay un gobierno, cuando ellos saben perfectamente que no hay Estado. No hay Estado. Ahora mismo, incluso el debate académico es si es un Estado fallido o si es un caso atípico, singular de una nación sin Estado. Porque hay una nación haitiana, nadie lo discute. Claro. Pero históricamente es una tesis que ya ha ganado terreno. El problema es que es una nación sin Estado, porque las formas de autoridad que hay en Haití no son las del Estado. No, eso es un desorden. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el segundo objetivo de la política de intervención. El tercer objetivo es, porque el problema está ahí, y en cualquier momento desestabiliza toda la región. Bueno, mientras tanto, que República Dominicana asuma el rol de Estado pivote, de administrador de la crisis haitiana, y que obviamente obtengan algunas ventajas por recibir y gestionar esa crisis. Eso es lo que ha venido pasando en los hechos. Se ha usado recursos blandos, se ha usado recursos duros para ir acomodando a República Dominicana en ese rol, y ese rol precisamente es el que nos coloca ahora ante una realidad. Las clases dirigentes se han comprometido, por ejemplo, en el gobierno de Hipólito Mejía, se negoció el DR-CASTA con los Estados Unidos, pero la ficha de negociación del DR-CASTA fue Haití, una base de negociación, mira, Haití y los haitianos. Fue una gestión que hizo Luis Álvarez Renta, rescatando un viejo proyecto de Gerald Latarture. Fueron donde el presidente Bush, le llevaron la propuesta, empezó el plan binacional Quisqueya ahí en Dajabón con el grupo de Capellán, y empezaron a desarrollar esa visión. Yo recuerdo porque había estado en Washington y me plantearon, me dieron las gracias por los compromisos que adoptó República Dominicana con respecto a Haití. Y yo decía, bueno, yo quiero que me aclaren cuáles son esos compromisos. Porque que yo sepa, esto se trata de un acuerdo de libre comercio de República Dominicana con Estados Unidos y con Centroamérica, no con Haití. Cuando vino Robert Selig, yo le pregunté en el Senado sobre este tema, y Robert Selig dijo, miren, eso no está en la letra del acuerdo, pero cuando nosotros consentimos darle a República Dominicana la posibilidad de adherirse al DR-CASTA, lo hicimos con la idea de que República Dominicana hiciera lo mismo con respecto a Haití y aprovecharan las oportunidades de la ley HOT, que es con ese concepto que se ha manejado la visión de la zona binacional Quisqueya en la frontera. Obviamente eso es la zanahoria o el queso para el ratón, sí, claro. Para que el ratón caiga en la ratonera. Aquí que no hay visión de Estado, o la visión de Estado es muy débil, o las clases dirigentes tienen mucho temor a hablar claro en función de intereses nacionales, inmediatamente asumieron ese rol. Ahí el empresariado jugó un papel, el alto empresariado jugó un papel, y eso es lo que nos ha ido metiendo en una dinámica que es peligrosísima. ¿Por qué? Y te lo digo, mira, en el año 2009 yo estuve en Washington en un evento del Instituto de las Américas. Ahí conocí a un líder importante de Haití, se llama Stanley Lucas, que fue el responsable del derrocamiento de Aristide. Fue un encuentro casual y hablamos del tema haitiano. Él me dijo cosas que eran muy válidas para la realidad haitiana, pero me dijo que la visión que ellos tenían era unificar el espacio de la isla, los grupos dominicanos y los grupos haitianos para el comercio y la inversión,
Y yo le dije claramente, mire, eso teóricamente, usted le pone los números y les va a dar quizás algo interesante. En la realidad, tenemos que ver que para hablar de integración, tenemos que hablar de institucionalidad. Y Haití es un estado colapsado, zona de desastre ecológico, zona de desastre sanitario, narcoestado, y usted lo sabe mejor que yo. Y nosotros somos un estado muy débil y muy vulnerable. Forzar una integración en ese contexto es sencillamente trabajar para la desestabilización de la isla. ¿Cómo no? Lo que procede, le dije yo, y ha sido la tesis que sistemáticamente hemos mantenido, y se lo hemos dicho al presidente Medina, al presidente Mejía, al presidente Fernández, al sector empresarial, lo que procede en el caso de Haití es apostar, trabajar para la reconstrucción de Haití en Haití alrededor de una visión maximalista. Pero nunca va a haber un compromiso serio de la comunidad internacional mientras se cree la expectativa de que hay una fórmula insular donde República Dominicana supuestamente va a ser el hegemón, el pivot para resolver la crisis. ¿Cómo no? Ahí es que está la trampa y por eso es que estamos viendo lo que estamos viendo y vamos a ver más en el futuro próximo. ¿Cómo no? Sí. En un minuto, ese desmentido de las Fuerzas Armadas, del alto mando, en un minuto, ¿tú no crees que un poco ya que uno lo que siempre piensa en sus Fuerzas Armadas para sellar la frontera, que entonces digan que no, que todo esto es un invento? Dame un minuto porque ya nos pasamos. Mira, yo dije y lo reitero aquí, las Fuerzas Armadas Dominicanas nacieron con el Estado Dominicano. Si no asumen su responsabilidad, que es constitucional, le van a hacer un daño enorme. De hecho, le están haciendo un daño enorme al Estado y a ellas mismas. Porque la verdad es que aquí nadie se cree que hay control en la frontera. Los hechos están ahí. Nosotros tenemos gente en toda la frontera, recibimos mucha información cotidianamente de lo que está pasando. Y la verdad es que esto que yo estoy diciendo no es responsabilidad sobre todo del mando político, pero las Fuerzas Armadas tienen un mandato constitucional. Ellos tienen que decirle al mando político, miren, esto va a generar un conflicto. Y esto que yo estoy diciendo lo sabe el mando. Es más, te voy a dar solamente este dato y que me desmientan. En febrero, enero del 2015, ahí en Rancho Arriba se produjo un conato de levantamiento de trabajadores haitianos, organizado por un grupo que se llama Petit de Salín, que amenazó con una huelga violenta la operación de todo el sistema de invernadero de Rancho Arriba. Y tuvo que intervenir directamente el ejército para poder enfrentar el fenómeno y se produjo violencia en un sinnúmero de invernaderos. Y eso que está ahí viéndose ahí se está dando también en otras partes. ¿Cómo no? Pele, tenemos que volver a hablar del tema. Bien. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.